Imeinayan wayqipanaykuni minayan kakushankichis kunan miyacharisun jojo munay rimarikuychata. Muy bien, bienvenidos amigos, el día de hoy vamos a aprender un término quechua siempre por semana a través de vuestro microprograma Quechua Rimaininchis, siempre hablando en este caso de nuestro querido idioma quechua con bastante humor. El término del día de hoy es, atención, este es el término lajla. A ver, no kawan kushka kutichi, lajla. ¿A quién decimos lajla? Esta expresión o esta jerga popular hace alusión a aquella persona que habla hasta por los codos, aquella persona que le gusta del buen hablar, le gusta las buenas conversaciones, las buenas chácharas, siempre está constantemente hablando y parloteando absolutamente con todos. Vamos entonces a poner un pequeño ejemplo contextualizado de este término lajla. Yau lajla umallig. Y matan rimashanki, llullakushanki, octavan. Yau lajla umallig. Y matan rimashanki, llullakushanki, Traducido al español sería: oye, alcalde, oye, gobernador, oye, autoridad, estás hablando mucho, ¿sí? Y te estás mintiendo. Bueno, la palabra lajla también pues tiene cierta equivalencia con otros términos, como por ejemplo esto que ya vendría a ser una especie de quechuañol. Estaríamos hablando por ejemplo del caitero. Caitero vendría a ser un término, bueno, de la mezcla del español y el quechua, que aquí en nuestra cultura quechua cusqueña, el caitero o el caiteador es aquella persona pues que te engaña o habla en demasía y nunca dice algo certero. Te quiero invitar a que puedas ponernos una oración, no importa mezclando español y quechua, pero preferentemente, si sabes quechua, escribir una oración con el término lajla, lajla campana. Lajla campana, también dicen aquella persona, ya bueno, un poquito exagerando quizás la condición pues de hablar en demasía. Un saludo tremendo para todos mis lajla campanas, llahtamasis de este microprograma Quechua Rimaininchis. No kawanka, tupa kunanchis, tinku kunanchis kamaña. Déjame tu comentario.